Hola, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el directo. Voy a dar el ok a Santos Ochoa cuanto antes con este directo. Quería saludaros a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Contadme un poco desde dónde estáis conectados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, ¿Qué tal? hola Eva, buenas. ¿Me Muy oyes? bueno. Sí, sí, yo perfectamente. ¿Tú qué tal? Genial, yo a ti te oigo muy bien también. Encantada de verte, ¿cómo estás? Muy bien. Eso estaba preguntando a los lectores, que nos dijesen un poco desde dónde están, desde dónde se han incorporado al directo y qué tal están Genial, dentro de la medida de lo posible, ¿no? muy Mira, bien. Pues desde Toledo mira, están haciendo, desde Barcelona, desde hola, Granada, creo que vamos a tener que Navarra. saludar, creo que vamos a tener que saludar a todo el planeta, premio Sí. planeta incluido. Si quieres empiezo yo. Empieza tú, cuéntame. Yo estoy en Logroño y ¿sabes de qué me estaba acordando hace un rato? Dime. Eh, pues me acordaba de cuando viniste en 2016 a presentar El secreto de la Ciudad Blanca El y me silencio. acordaba, el silencio, perdona, el silencio de la Ciudad Blanca y me acordaba de dos escenas súper nítidas. Una, un momento de pánico que tuvimos tú y yo antes de la presentación porque no nos funcionaba el proyector. Bueno, pues ya está, la podemos olvidar incluso. Y la otra, ya después, que era en mayo y entonces atardecía tarde, había una luz preciosa, haciendo una foto curiosa de espaldas en la entrada de la calle Laurel. Y bueno, al hilo de esos recuerdos, estaba pensando, a ver cómo lo ves. Dentro de unos años, ¿tendremos recuerdos en forma de pantallita dividida en dos mitades? Espero que no. Espero que esto sea totalmente efímero y temporal, ¿no? Esto de estar en contacto con los lectores solo a través de la pantalla, espero que sea una Sí, contingencia que nos ha traído la pandemia y que cuando sea, es que sí, yo no lo sí. sé, si va a ser 2021, 2022 o cuándo, Mm. pero mira, enhorabuena por el premio. Mira, de Álava De tenemos a Álava, gente claro, que hombre. dice, De Alemania, Álava. Bueno, que de nos saluden México. que nos saluden los que estén en Aquitania, por favor. Sí, a Claro, veces ya con esa suerte. claro, claro. Pues, eh, bueno, charlamos sobre la novela. Yo la he Lo que quieras. leído, la he leído y la he disfrutado un montón. Me ha encantado desde la primera página. De hecho, te diría que lo que más me sorprendió y me gustó al empezar la novela es el poder que tienen las tres voces narrativas. Y he estado rompiéndome el coco, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explico esto? Y he llegado a la conclusión que no se puede explicar. Que lo mejor que puedo hacer es leer la primera página, que nos hace un poquito de sinopsis, nos ubica en el espacio y en el tiempo, y así escuchamos a Eleanor cómo se expresa. ¿Te parece? Perfecto. Pues vamos allá. Uy, espera, que iba a empezar por la segunda. Eleanor, ¿cómo prefieres, Eleanor o Eleanor? Porque he estado Pues es que dudando. según en inglés y en el francés de la época se escribía igual, que era Eleano. Ujú. En occitano o en aquitano, si quieres, era Alienor. Ajá. Es decir, tenía en castellano sería Leonor, Leonor. Ujú. Eleanora, Leonora. Es decir, tiene tantas variantes el nombre. El nombre en realidad proviene del occitano y significa alia enor, es decir, la otra Aenor, La que otra por lo Aenor, visto es verdad. era muy parecida a su madre, su madre se llamaba Aenor, ¿no? Entonces, Ujú. en aquitano era alia Aenor. Ujú. Bueno, pues Eleanor dice, esta es la historia de mis dos familias, los terribles duques de Aquitania y los infames capetos, monarcas de Francia, y de cómo nos odiamos y cruzamos nuestras vidas una y otra vez hasta destrozarnos mutuamente durante aquel turbulento siglo XII, la centuria en que Occidente cambió para siempre. Dos adolescentes, Louis, rey de Francia, y yo, duquesa de Aquitania, trazamos con furiosos tiralíneas las fronteras de lo que más tarde sería Europa, entre traiciones, asedios, sangre y semen. Fui una asesina precoz. Con 8 años me bastaron dos letras, oc, sí, en mi amada lengua occitana, para acabar con la vida de mis torturadores.
aunque también debería añadir que soy hija del incesto y culpable de amar a mi tío paterno, Raymond de Poitiers, y de casarme con mi primo Louis. Menudo currículum y acabamos de empezar. El poder era nuestro, nuestros los castillos y vasallos, nuestra toda la riqueza de lo que más tarde se llamaría Europa. Nuestras fueron la isla de Francia, Aquitania, la Gascuña y Poitiers. Soy Eleanor de Aquitania, tengo 13 años. Demonios disfrazados de mensajeros afirman que mi padre acaba de morir en circunstancias insólitas durante su peregrinaje a Compostela. Y no hay precedentes en los libros de historia ante lo que me dispongo a hacer. Y se me han puesto los pelos de gallina, se me ha puesto la piel de gallina al terminar de leer esa última frase. No existen precedentes en los libros de historia, pero tú a Eleanor la encontraste en los libros de historia, precisamente. Sí, fue pues, cuando estaba con la documentación de Los Señores del Tiempo, del último de la trilogía de la Ciudad Blanca, y ahí, pues claro, me estaba documentando de todo lo que era el reino de Navarra en el siglo XII, porque tenía que meter el asedio a la Villa de Victoria. Y ahí aparecía el rey Navarro, que era Sancho el Sabio, y su hija, que era Berenguela de Navarra, pues Leonor de Aquitania le había acompañado por todo lo que ahora es Europa, por los Alpes italianos, etcétera, hasta llegar a Tierra Santa para dejar a la novia y casarla con Ricardo Corazón de León, que era el rey de Inglaterra. Me chocó mucho, ¿no? Que una princesa navarra hubiese sido reina de Inglaterra, no, no, era un dato que desconocía. De hecho, la Que única reina de desconocía. Inglaterra que jamás pisó Inglaterra, porque fue casarse con Ricardo Corazón de León y ella se volvió para el continente y terminó sus días en una abadía. O sea que yo creo que ni siquiera confirmaron carnalmente el matrimonio, ¿no? Y me chocó mucho que Leonor de Aquitania ya tenía sus 72 años y esta mujer fuese tan fuerte físicamente, tan aguerrida como para acompañar a la novia a caballo en enero por todo el continente. Y además no era la primera vez que hacía esa ruta, sino que ya había cruzado todo el continente yendo para Tierra Santa cuando fue con su primer marido, no con Luis, a la segunda cruzada. Entonces, bueno, ¿quién es esta mujer con esta fortaleza, con sus 72 años? Y empecé a leer biografías suyas bueno, me llamó la atención. Ahí me enamoré un poco de todo el mundo aquitano, no era solo de Leonor de Aquitania, era también de su padre, del duque de Aquitania, del abuelo, del terrible abuelo del trovador, de su terrible abuela Felipa. Es decir, era una estirpe que me daba muy bien, ¿no? Era una estirpe Narrativamente para muy terrible. ficcionar. Sí, o sea, eran ricos, eran muy buenos gobernantes, tenían un carácter de los mil demonios, estaban siempre excomulgados con la iglesia, tenían reconciliaciones públicas y sonoras, es decir, era todo lo que tenía que ver con el linaje de los aquitanos era como muy exagerado, ¿no? Era muy hiperbólico todo. Y Leonor tenía la vida más hiperbólica de todos, ¿no? Porque morir con 82 años, 10 hijos, Ujú, 70 años al frente primero de Francia, después de Inglaterra y siempre de Aquitania, me pareció una figura muy hiperbólica, ¿no? Entonces, ujú. con esos datos históricos, de ahí yo creo una ficción. Es decir, hay lectores que igual piensan que se van a acercar a Aquitania pensando que van a encontrar la biografía de Leonor de Aquitania, no biografías. Yo Ujú, nunca he escrito biografía, siempre he escrito novela y una novela, como sabes, ujú. en que eres librera, una novela es ficción, es una historia Sí, sí, inventada y es si está completamente ambientada ficción. si es novela histórica, está ambientada, en este caso en el medievo, pues hay unos sucesos que tienes por coherencia histórica. Obviamente tienen que estar ahí, pero tú luego eres totalmente libre de ficcionar esta historia, ¿no? Sí, sí. Te iba a preguntar precisamente porque de la manera en que tú plasmas Aquitania como escenario, como paisaje de la novela, es muy bonita, muy luminosa, muy colorida. Los franceses del norte llaman a Aquitania de una forma así un poco, incluso hasta un poco despectiva, el mediodía. Sí. Eh, es la zona más rica de Francia, mucho más rica que el norte. Esto es una paradoja porque normalmente siempre pensamos que los nortes son más ricos que los sures.
hay otra paradoja, que es que no, Aquitania no es la sede de la capital, digamos, de Francia, sino que es París, pero Aquitania es mucho más rica. Y yo leyendo esta Aquitania tuya, que me ha encantado, que me iría a vivir allí, pero vamos, inmediatamente, Yo también. me he preguntado cómo es la mezcla, ¿no?, de la Aquitania real y la que tú fabulas para crearla como escenario. No sé si la has hecho más colorida, más rica, o has intentado ser más fiel a lo que has encontrado al documentarte. Pues en la documentación me encontré con que el medievo aquitano era mucho menos sombrío, oscuro, inculto de lo que yo me esperaba, ¿no? Sobre todo Ujú, en las actas que encontraba de los duques de Aquitania, de su abuelo. eh, Me encontraba con que había muchos personajes cultos, muchas mujeres que quedaban viudas y estaban al frente de haciendas. Me encontré, por ejemplo, con ujú, que la abadía de Fontebré era una abadía mixta, que me parece muy revolucionario para la época, es decir, que haya monjes y monjas conviviendo, aunque se supone que no tenían que ujú, coincidir, pero bueno, todos sabemos lo que pasa en convento, y que siempre estaban gobernados por una abadesa, que tenía que ser ujú. Ah, una tenía que viuda ser una rica, viuda. porque tenía que ser una viuda rica, de buena familia. Y, de hecho, fue Felipa, la Ajá, terrible abuela Felipa, Felipa de Tolosa fue una de las abadesas, después fue su hija, la tía de Leonor, que tiene un nombre ujú. que a mí me resulta impronunciable, Aubegarda. Bueno, Aubegarda. Aubegarda, en francés ya ni siquiera lo intento, pero Sería como eran nombres medievales que obviamente se han tipo perdido, ¿no? Auverard. Vete a saber. Pero se consideraba que por aquel entonces las mujeres nobles, cuando se quedaban viudas, que por ejemplo si se iban a la primera cruzada a sus maridos, pues era bastante común, sabían muy bien gobernar haciendas importantes, y una hacienda en esos momentos suponía pues territorio, suponía el puente, suponía el molino, suponía la herrería, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la soldadesca, ¿no? Que tuviesen su jefe militar. Es decir, me encontré con que había una presencia mucho más igualitaria de lo que ahora pensamos de hombres y mujeres que estaban en el día a día en los documentos. Y por otro lado, lo que te digo, por parte de la cultura aquitana, claro, era ya esa cultura de los trovadores. Su abuelo ya se considera que era el primer trovador de la historia. Me encuentro con unas fiestas pues, casi inmorales, ¿no? Con muchísimo vino, cuando en el norte lo que se bebía en París era la cerveza, bueno, la cerveza ya, la de la corte de Londres, por lo que he leído, además de fuentes contemporáneas, decía que la cerveza inglesa había que cerrar los ojos, las orejas y la boca para beberla, porque debía ser infame aquello, ¡Qué ¿no? horror! Debía ser horrible, ¿no? Bueno, llega Leonor con sus vinos y impone la costumbre, al menos en París y después en Londres, que se beba vino, ¿no? Que vino aguado en aquella época. Ten en cuenta que el agua no se bebía porque el agua era insalubre, ¿no? El agua, como la gente hacía sus necesidades en los ríos, pues lo mínimo Pues que mejor. podías coger era un coronavirus medieval, ¿no? Así que imagínate. Ya te digo. Eleanor era una de esas mujeres, como dices, preparadas para gobernar, porque al ser hija del duque de Aquitania, la habían educado desde pequeñita para gobernar, y además fue muy precoz. Sí. La historia que tú nos narras, aunque sea ficción, comienza a sus 13 años, pero es que a los 13 años ella ya ha sido instruida en latín, habla 4 lenguas, tiene además memoria fotográfica. ¿Esto es cosa tuya o llegaste a esa Hombre, conclusión? obviamente en los textos de la época no me encuentro, No lo pone. no me encuentro, no me Sí, encuentro sí. esa expresión para nada. Sí que eso forma parte un poco de la coherencia del personaje, ¿no? Me encuentro con una persona muy precoz que con 8 años ya firmaba actas, además actas legales complicadas. La primera que firmó Leonor tenía que ver con una concesión de unas fechas, es decir,
de unos impuestos a unos monjes precisamente de alrededor de Fontevraud, ¿no? Es decir, Ajá. que tenía que saber legislar desde muy pequeña. Es decir, Sí, sí. prácticamente ser duque o duquesa de Aquitania o ser rey o reina de Francia, lo que suponía básicamente era gestionar los bienes de tus vasallos, Ujú, básicamente. Y al ser rey, el rey lo que hacía por la fórmula del vasallaje era una especie de juez, de que si había algún tipo de batalla legal entre alguno de sus vasallos, pues él ejercía de juez y lo que se dictaminaba había de cumplirse. Para eso tenía que estar muy al tanto de las leyes. Y ellos mismos eran los que decretaban las leyes y los que las hacían cumplir y los que castigaban. Ese era el ujú, papel, básicamente, del rey. Pero en el caso de los aquitanos es que eran como el CEO de una multinacional hoy día. Es decir, Leonor, todo lo que legisló a mí me dejaba asombrada, porque lo mismo tenía que saber, y créeme, con un nivel de detalle importantísimo, el modo de vida de los marineros que llegaban, los que claro, cazaban, los tenía que que conocer pescaban el absolutamente aceite de todo. ballena en el puerto de La Rochelle, por ejemplo. Es que yo me quedaba fascinada con el nivel de detalle con la que ella imponía pues que a estas personas se les diese 5 veces de comer, se les cortase la mano en el caso de que se amotinasen, esto, lo otro, pero un nivel de detalle que decía, bueno, esta persona estaba al día de los detalles más nimios de la vida cotidiana de sus vasallos, Ujú, pero sí, sí. en muchísimos, digamos, en muchísimas industrias, ¿no? Eso es algo que me fascinaba. Ujú. Además, los duques de Aquitania tenían bueno, no, claro, es que me pongo a hablar me voy a poner a hablar de la novela como si fuese real, porque para mí durante una semana ha sido completamente real. En tu Aquitania, los duques tenían un manual de vida de los duques de Aquitania, en el que cada uno en su generación iba añadiendo aquellas enseñanzas, aquellos saberes prácticos que creían que debía pasar de generación en generación, y les construyes incluso toda una simbología. Háblanos de eso, porque es muy bonito, el triskel, las tres S, el lema de la familia. Pues a mí me pareció que captaba muy bien la esencia, la transformación del personaje, ¿no? Ujú, Parte de una persona apegada a un linaje y a unas enseñanzas de un linaje, y que están resumidas en las tres S, ¿no? De un triskel invertido, que sería solo sé subir. Y ujú. era lo que su abuelo, el Guillermo El el trovador. Trovador, decía a sus hijos, ¿no? Decía, mira, ante cualquier disyuntiva de la vida, elige siempre la respuesta que te permita subir. Y eso Ujú, es lo que nos ha hecho ricos y poderosos. Siempre elige la solución que te permita subir. Claro, eso al inicio de la novela también lo adopta Leonor. ujú, Y eso es lo que hace, dice, bueno, ante esta disyuntiva, mi padre ha muerto, pienso que ha asesinado, ¿cuál de todas las soluciones me permite subir? Pues ujú, la más suicida, que es casarme con el heredero de mi principal enemigo, del principal sospechoso, que es sí, sí. el, es el rey de Francia, el Capeto, que es, digamos, legislativamente superior a mí, es mi señor, pero Ujú. es mucho más pobre que nosotros. Pero por otro lado, al final de la novela, tanto ella como Ella ha él, evolucionado ella psicológicamente un evoluciona y su tío, montón. por ejemplo, Ah, Ray, también evoluciona y se proponen un nuevo lema para la familia, que siguen siendo las tres S, pero es solo sé seguir. Es decir, ujú, vale, vamos a intentar seguir, siempre va a haber una batalla al frente, o sea, nunca va a ser el último día de la guerra, siempre va a ser el penúltimo, ¿vale? Porque sí, sí. estamos en primera línea del poder, luego siempre vamos a tener un enemigo al frente, pero vamos a elegir la solución que nos permita seguir, no la que nos Ujú, permita subir y destrozar vidas como han hecho nuestros antepasados, ¿no? Me parece una sí. evolución. Al final, Aquitania trata de eso, ¿no? Aquitania trata de algo tan universal como las luchas de poder dentro de una familia poderosa. Y todo lo que quería contar del personaje, no solo de Leonor, sino también de Luis, es decir, cómo evolucionan esos dos adolescentes que de repente se encuentran huérfanos y al frente de Francia y al frente de Aquitania, cómo Ujú. evolucionan y cómo maduran esos primeros 13 años de reinado. Y realmente de eso trata de Aquitania. Sí, 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 porque Eleanor se encuentra con su padre asesinado, planea su venganza, que consiste precisamente en casarse con quien cree que es con el hijo de quien cree que es el asesino, y ahí aparece Louis, otro de los grandes personajes de la novela, Luis VII. Luis VII, Luis, el joven.
Luis séptimo el joven, que es también otro personaje complejísimo. Es un chico muy sensible, es un chico que no iba para rey, era el hijo que va para cura, ¿no? Eh, que además el ser el segundo le venía muy bien porque su personalidad era así, era una persona muy espiritual, que lo que le gustaba era vivir entre libros y la iglesia y la vida monacal para eso le venía como anillo al dedo, pero se encuentra con que las cosas son así en ese momento, ¿no? Su hermano mayor muere y le toca a él ser el heredero. Entonces, yo encuentro momentos en que Leonor y Luis se intercambian. Ella a priori es muy fuerte y él a priori es muy sensible, pero también hay momentos en los que ella es muy sensible, es una muchacha que reflexiona un montón y él a su manera es muy fuerte y tiene una fragilidad de estas robustas que puede ser un buen refugio. El personaje de Louis para mí fue un hallazgo, porque en principio todo lo que me encontraba en los textos era un rey débil, un rey Ujú, influenciable, manipulable, también por el sesgo, entiendo que machista de la época, de los cronistas, que sobre todo ujú, eran religiosos, la mujer solo era o pecadora o santa, ¿no? En el caso del rey le achacaban debilidad por estar muy enamorado, ujú. fervientemente o fervorosamente, como decían, Fíjate enamorado tú. de su esposa, ¿no? Y eso para ellos era una debilidad, ¿no? Que la amase tanto. Pero rascando un poco en el personaje, en la persona real, digamos, en el personaje histórico de Luis el Joven, lo que me encuentro son detalles que empiezo a sospechar que esta persona es muy difícil saber su personalidad real de alguien que Ujú. ha nacido hace 800 años, ¿no? Pero tengo la impresión de que esta persona puede ser paz, es decir, puede ser Ujú. lo que Una ahora llaman persona los altamente psicólogos sensible. persona altamente sensible e hiperempática. ¿Por qué? Porque sí que me encuentro unas cuantas escenas históricas, reales, que cuentan con mucho detalle reacciones suyas que dices, esta persona no es solo que odiaba la violencia, se puede odiar la violencia, pero es que a él le afectaba físicamente. Es decir, cuando sucede la matanza Es de verdad. Vitry, Ajá. sí, la matanza de Vichy que fue real, es decir, el pobre hombre tuvo que ver a un asedio normal que en principio iba a terminar en Parlamento, como terminaban casi todos los asedios de la época. Hay un golpe de viento y todas 400 personas que están refugiadas, Ujú. desarmadas, es decir, las mujeres, los niños y los ancianos están refugiados en suelo sagrado, es decir, en una iglesia, con tan mala suerte de que prende fuego, se derrumba el techo de la iglesia y mueren calcinados esas 400 personas. El humo de los cuerpos quemados asciende hasta la montaña desde donde estaba el rey y sus soldados observando lo que tenía que ser algo que no Ujú. era una escena tan cruenta. A él, por lo que cuentan, y esto es histórico, empezaron a castañetearle los dientes, se quitó toda la ropa que llevaba, se tiró al suelo con los brazos en cruz, igual que su padre el día que murió, el rey el Gordo, Ujú. y dicen que se negó a hablar en varios días, que tuvieron que levantarle del suelo y que le cambió el carácter. A partir de ahí se sentía tan culpable que además que se llevó un trozo de tierra quemada de Vitry, que Ujú. desde entonces le llaman todavía ahora Vitry le brûlé, o sea, Vitry la Sí, sí, la quemada. llaman vitrina quemada. ¿Cómo quedó aquello? Y yo tengo la impresión de que cuando fue a la Segunda Cruzada y él estaba tan empeñado en llegar a Jerusalén, era para pedir perdón Ujú. por aquello, Pues, por lo de Vitry. Y de allí se pues, volvió con 3 esquejes de cipreses que todavía están en la ciudad actual de Vitry, que era algo que cuando volvían de la cruzada, eso lo vi también en Chinon, vi que había 3 o 4 ujú. cipreses de las cruzadas, era algo bastante, bastante común, ¿no? Pero dicen que después de lo de Vitry le cambió el carácter, se negó a acostarse nunca más con Leonor, Claro. hasta que el Papa les obligó. Imagínate un Papa poniéndoles en su mismo lecho y diciendo, por favor, acostaros, que tenéis que traer Que un tenéis que heredero traer varón el heredero. a Ajá. Francia y demás, ¿no? Pero que los médicos incluso le ofrecían otras mujeres y él se negaba. Es decir, se volvió célibe y empezó a adelgazar muchísimo, decían los padres nuestros se multiplicaban, a pegarse él con cilicios, es decir, a castigarse la carne y que quedó pues totalmente delgado y que parecía pues simplemente un espíritu por ahí. Es decir,
y empezó el cambio de ropa y ya no se vistió nunca más de capeto de rey, que iban siempre de azul y Ujú, con con la flor de lis, ¿no? Empezaba a vestir otra vez con el sayal de estos de lino pardo de los penitentes, ¿no? Y que iban con sandalias y demás, es decir, que se convirtió ujú. en lo que él quería haber sido siempre, simplemente un religioso, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que una persona así posiblemente tuviese un carácter de eso, de paz, ¿no? De persona Altamente altamente sensible. Ujú, sensible y empática, porque sí que otros decían que las multitudes le aturdían, los ruedos le aturdían, que ujú. necesitaba, cuando llegó a la Antioquía y demás, lo primero que necesitó, dejadme solo unos cuantos días yo solo aquí en una cámara, yo solo, es decir, necesitaba la soledad para recargarse, no Ujú. sé, entonces pensé, bueno, ¿y si una persona nacida paz le toca ser rey en el medievo? Es decir, cuando se espera de ti que seas violento y que comandes los ejércitos, Que porque seas un rey todo, tenía que ser claro, también todo lo comandante de los contrario. Ujú. ejércitos. Exactamente. ¿Cómo lo lleva esta persona? Y me pareció que Luis el joven acabó siendo muy querido Ujú. por su reino, pese a que perdió Aquitania cuando Leonor se separó de él. Y un rey sensato, un rey honesto, noble, que cuidaba muchísimo de los pobres. No sé, Pues me pareció un a lo mejor personaje tan precisamente por entrañable. eso. Ujú. Sí, me pareció entrañable y me pareció que con esa fortaleza que siempre exhibía Leonor, me pareció que tuvo que ser una historia muy interesante entre los dos, ¿no? Sí, sí. Pues déjame decirte que lo plasmas muy bien, porque yo en varios pasajes de la novela pensé, este tipo parece altamente sensible. Y cuando después lo encontré Sí, en la biografía, dije, hombre, mira, no era cosa mía, era también de Eva. Y te dicen por aquí precisamente, dice una lectora que no consigo ver su nombre, que le ha encantado la bibliografía que pones al final de la novela. Y yo también, que ahí se ve con cuánto detalle trabajas y cuánto material manejas. Y es imposible bueno, leer todo, ahora no se ve, pero en la otra parte de la biblioteca, que es exactamente igual que esto, pues las tres to- lejas son todo todo, los todo, 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 todo. 161 libros de Aquitania, que tiene de todo, pues desde gastronomía aquitana hasta libros muy antiguos de la historia de Francia, hasta historias de veneno, es decir, bueno, me documenté un poco en todos los aspectos, ¿no? Que En podían todo ser interesantes absolutamente. para la novela. Sí, has mencionado la escena de Vitrila quemada y yo ahí precisamente doblé la página porque hay para mí un momento crucial también, o sea, es un momento crucial para Luis por esa sensibilidad y un momento crucial también para Eleanor, que de hecho decide anotarlo en ese manual de vida de los duques de Aquitania que mencionábamos antes, decide apuntarlo y lo que apunta es bueno, dice, me había convertido en una asesina de masas, mis errores tácticos destrozaban vidas. ¿En eso consistía reinar y tener poder? ¿Todos los reyes éramos unos asesinos? Maldita carga. Y un poquito más adelante dice, otra lección de vida, la más dura hasta el momento, oblígate a ser testigo de las consecuencias de tus decisiones. Prometí apuntarla en el manual de vida de los duques de Aquitania, por si servía a mis descendientes, pero ostras, es que me gusta mucho esta frase. Ahora estamos Santos Ochoa en el ciclo del arte de vivir, que es un ciclo en el que hacemos charlas y presentaciones de libros que tienen que ver con, bueno, con crecimiento personal, con aprendizaje, y al leer esto decía, mira, casi cualquier novela, a no ser que sea un horror, es una enseñanza de vida. Y, y esta me parece una reflexión muy importante acerca del poder. Sí, sí, yo creo que es una de las... Ahí te vas dando cuenta de que Leonor no va a ser como su abuelo, por ejemplo. Es decir, ella sí que va a tener empatía. Ella es muy consciente de que tarde o temprano va a tener que utilizar la violencia para imponerse. O Ujú. ella o Louis, ¿no? Es consciente de que eso va a suceder. Es decir, el día a día eran los asedios y eran, digamos, las demostraciones de fuerza aunque no llegase a ejercerse, ¿no? Pero un rey tenía que demostrar, tenía que aparentar Ujú. ser temible para que los enemigos no le creciesen, ¿no? Pero Leonor enseguida ve con sus propios ojos y por eso, por ejemplo, acude y esto fue real, ¿no? Acude la segunda cruzada y acude como un guerrero más y le acompañan muchísimas mujeres, ¿no? Me parece muy Ujú. interesante que ya
que ella estuviese tan expuesta como lo estuve a ciertos ataques de turcos, etcétera, porque pudo ver de primera mano 2 años de peregrinaje. Tú imagínate, ¿sabes? Una persona de Sí, sí. 25 años No, y con una, con no una se, no hija de se 7 queda. meses que deja en la corte de París. 2 años de peregrinaje, pues dicen que nunca enfermó, que era solo enfermó cuando sucede lo de Ray, ¿no? Que esto es histórico, pero lo demás, Ujú. en sus 82 años dicen que jamás enfermó y fíjate que tuvo 10 partos y un Caray. aborto, ¿no? Oportunidades Pero las tuvo todas, pero como dices, no se quedó a gobernar desde el palacio. Voy a intentar para hablar nada. un poquito más alto porque me acaban de reñir por doblar páginas, lo siento en el alma, cada uno tiene sus pecados mortales, y también me han dicho que se me oye poco, así que Vale. voy a intentar hablar un poco más alto. Estábamos en Vitry-le-Brûlé y has mencionado también hace un momento las crónicas, y las crónicas me han llamado mucho la atención porque los personajes de la novela hablan de ellas en determinados momentos. Esto quedó en las crónicas, esto si queda así en las crónicas bien, y si es verdad bien, y si no es verdad, pues no importa. Lo importante es cómo quede en las crónicas, o sea que eran, de alguna manera eran muy conscientes de que lo que hacían iba a quedar reflejado y que según cómo quedara reflejado, verdad o no, así se les iba a juzgar. Al principio pensé, ostras, qué curioso esto en la Edad Media, pero bueno, en la Edad Media me parece que esto es un asunto de maximísima actualidad. No sé si tú lo tenías así presente al escribirlo o no, porque hoy en día estamos un poco igual. Siempre se ha dicho la frase de que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y esto es Ujú. cierto, ¿no? Al final, lo que sabemos de los perdedores nos lo dice la arqueología, los yacimientos y Sí, los restos, ¿no? Pero por escrito lo que queda siempre es el ganador, es decir, quien ostenta el poder y el privilegio económico es quien ordena escribir sus biografías, que son agiografías, es decir, quedan como santos. De esto era muy consciente los capetos, eran más conscientes los aquitanos, pero mucho más después los reyes de Inglaterra, bueno, eh, aquellos iban rodeados de cronistas que, vamos, los llevaban en el no séquito. había paso que diesen que no fuese alabado, ¿no? En ese Ajá. sentido, los aquitanos lo tenían también muy en cuenta. Yo encontré, por ejemplo, datos que decían que la propia Leonor había pagado a uno de los trovadores favoritos de su padre. Tenía un nombre, no me voy a atrever ahora a decirlo porque tenía, no sé, no recuerdo si era de Anjou o de qué zona, pero Beli me parece que Ujú. era con una H. Un trovador. Ujú. Bueno, un trovador, y que se ve que le escribió un canto fúnebre que todo se llamaba Plaz, precioso, ¿no? Ella era muy consciente de que su padre, por ejemplo, la figura tenía que quedar como, de hecho, las décadas siguientes a Guillermo, al duque de Aquitania, le llamaban Guillermo el Santo, Ujú. cuando se sabe que santo no fue, porque si fue precisamente Eh, a eh, Compostela era porque se sentía muy culpable de las tropelías que había hecho en batalla con el duque de Anjou, que era un auténtico sanguinario, que después sería su suegro, por cierto. ujú. Es decir, que de santo no tuvo nada, ¿no? Sin embargo, se quedó como Guillermo el Santo. Es decir, era muy Sí, sí, común sí, sí. el pagar a los Entiendo, cronistas, y entiendo. los cronistas, lo que pasa es que los cronistas eran todos, en aquella época, quien sabía escribir, sobre todo era el clero, ¿no? Entonces eran clérigos, y hay un sesgo, es cierto, muy masculino y muy antifémina, que se nota, que yo creo que no recoge tanto el sentir popular, sino el sentir del clero de aquella época, de la mujer solo desde el punto de vista de la pecadora. Pero pienso que la sociedad no era tan antifeminista o tan antifémina como después en las crónicas lo recogen, ¿no? Ujú. Ese papel únicamente como mujer pecadora o simplemente como yegua paridora, ¿no? Pero ningún otro papel más, ¿no? Y sí que es cierto que los cronistas en aquella época, pues obviamente tenían un sesgo importante hacia quien eran pagados, ¿no? Eso se nota mucho. Por eso, en parte, también imagino la leyenda negra de Leonor,
porque cuando se separa de Louis, pues todos los cronistas de la corte de París obviamente hablan mal de ella, porque quien tiene a bien separarse de nuestro querido rey y quitarle Evidente. todo el territorio de Aquitania y la riqueza. Y después pasa lo mismo en Londres, ¿no? Que después de 15 años y darle 8 hijos, pone en contra a sus 3 hijos mayores adolescentes, en contra al rey de Inglaterra, y inicia una revuelta. Pues imagínate, ¿qué van a decir los Ah, cronistas del rey? Pues La, que esta mujer era lo peor, ¿no? Entonces, por la eso quedó los ponen a primeros siglos que parir. es una especie de leyenda negra de Leonor de Aquitania, ¿no? Ujú. O sea, podríamos decir que esa máxima de que la realidad no te estropea un buen reportaje no es nuestra de hace 4 días, sino que No te imaginas de qué manera, de largo tiempo en la historia. no te imaginas de qué manera Sí, están sí. retorcidos los hechos. Hay otra página que me parece muy curiosa y deliberadamente no estoy entrando a que hablemos de Raymond, que es un personaje fantástico, y de su relación con Eleanor, porque aquí estamos mezcladas personas que hemos leído la novela y personas que no. Y, hijo, es tan bonito irlo descubriendo poco a poco, según tú lo narras, pues que prefiero pues que ahora no hagamos eso. Pero hay una página que me ha resultado muy divertida. Creo que vas a saber cuál es cuando te diga cómo yo la he titulado. La he titulado Masterclass de Marketing Medieval. No Es tengo una... ni idea. Pues en donde Raymond precisamente le dice a Eleanor qué es lo que qué es lo que tienes que hacer ahora, que Sí, vas a ser, para aparentar fortaleza, ¿no? Sí. claro, vas a ser duquesa de Aquitania y claro, te consideran una niña. De hecho tienes 13 años, te consideran una niña, durante un tiempo no has hablado, tienes que luchar contra un montón bueno, incluso con que los propios nobles aquitanos no están a favor de que una mujer los gobierne, se inclinarían más fácilmente pues por su propio tío o por cualquier otro personaje masculino. Entonces, su tío le dice: a partir de ahora has de vestir siempre como una reina. Usa chapines que eleven tu estatura, encarga vestidos de cola larga. La envergadura también es importante, exagera los hombros, cuellos siempre elevados. Tienes que imponer autoridad. Haz que tu presencia sea siempre soberbia. Usa la riqueza de nuestra familia a tu favor. Viste como no puede vestir ninguna otra mujer. No te quites nunca la corona ducal, ni frente a tus damas, ni cuando duermas o te bañen. Telita marinera. Todos, todos siempre, cercanos y lejanos, han de recordar que tú gobiernas Aquitania. Exagera todas tus apariciones, que sea un espectáculo verte, que tu séquito supere siempre en número a los de tus rivales. Rodéate siempre de ruido y música, que los trovadores te precedan y que cierren tus apariciones. Atúrdelos con los 5 sentidos. Los colores de los vestidos de tus damas han de ser los más vistosos y que lancen flores a tus pies. Deja una estela a tu paso cuyo perfume perdure. Usa la exuberancia de nuestra tierra para alzarte sobre los demás. Bueno, no sigo porque es toda una página con todas estas instrucciones en las que él le alecciona sobre, mira, ahora lo que tienes que hacer es muy importante jo, cómo le explica con todo lujo de detalles cómo tiene que usar, digamos, armas de mujer, armas de hombre también, pero armas de mujer para codearse en ese mundo que le espera a partir de ahora. Eso, lo cierto es que todo ese dominio de la escenografía que tenía Leonor, eso está muy presente. Ahora volvemos a las crónicas, ¿no? Si algo destacan de ellas, que todas sus apariciones debía tener una presencia imponente, no solo por la altura heredada de su padre, que era un gigante, era muy, muy alta para ser una mujer. Y eso además es que, de hecho, lo ves si vas a la abadía de Fontevraud, que cuando termine todo esto, os invito a todos de verdad que cogéis un vuelo a Burdeos y os acerquéis, porque impresiona mucho la tumba Uh -huh. de la estatua yacente de Leonor, está al lado de su segundo marido, de Enrique, y ella es más alta que Enrique. Enrique es mucho más chaparro, es pelirrojo, con el pelo rapado, los hombros altos, anchos, Uh -huh. pero Leonor es altísima, altísima, muy grande, mantenía con 82 años la cintura fina,
pero aún así se notaba que había tenido caderas de buena paridora. Algo que me chocó mucho es el naturalismo con el que está esculpida, porque se ve que tenía también los pechos muy grandes, pero son los pechos de una persona de 82 años, es decir, los tenía muy caídos. Me impresionó mucho que hasta ese detalle se recogiese en Sí, sí. en esa estatua, ¿no? Y lo que me he encontrado en las crónicas de su tiempo era, pues eso, que puso de moda pues, llevar los chapines, es decir, llevar unas alzas, puso de moda los vestidos que tenían largos, larguísimos, hasta el punto de que cuando empezaron las francesas a imitarlo, pues iban por la calle y iban arrastrando toda la porquería de esas mangas largas, entonces se puso de moda hacerse un nudo aquí con las mangas tan largas, ¿no? Puso de moda también una especie de corsé atado por delante y atado en un lateral, que antes no se llevaba, es decir, trajo hechuras un poco que encontró su abuelo cuando estuvo en Tierra Santa, en la primera cruzada, que eran las mujeres allí vestían con velos de sedas y con tinturas muchísimo más llamativas que obviamente las Ujú, mujeres de Francia, ¿no? Leonor siempre, todo lo que he encontrado de la época, dibujos suyos, cuando ya era mayor llevaba el riñón, que disimulaba un poquito la papada, y entonces dicen que era bella hasta el día que murió. Decían con 82 años que tenía el pelo muy largo, las trenzas siempre le llegaron hasta los tobillos. Ella fue la que puso de moda las trenzas hasta los tobillos. Dicen que tenía el pelo ujú. blanco y destacaban que no se le había caído ningún diente. Oh, Muy con curioso, 80 con años. 82 años, que Madre tuviese de también Dios. salud dental en el Madre de medievo, ¿no? Dios. Me parece impresionante. Quiero decir que yo pienso que esta mujer tenía un físico espléndido y una fortaleza física espléndida y que la supo usar muy bien, ¿no? Y Mm, respecto a toda esa parafernalia, decía el Suyer eh, el histórico se quejaba mucho, estaba yo leyendo sus recriminaciones que la criticaba mucho porque iba muy maquillada, ¿no? Se maquillaba los labios, se maquillaba las mejillas, se maquillaba las eso, pestañas las pestañas. y él decía, por mucho que una mujer vaya pintada, si es bella es bella, si es que no lo necesita y tal, ¿no? Pero Y si no, no es. criticaba mucho que Leonor se maquillase porque es la que puso de moda Ujú, Tajuncol, la raya de Oriente, que antes en Europa nadie se pintaba ujú, los ojos, las orientales sí, pues ella lo puso de moda, ¿no? Ella realmente cuando estuvo en la Segunda Cruzada aprendió mucho de las mujeres que encontró allí, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba la mujer de Manuel Comeno, uno de los emperadores de allí, de una de las plazas, pero era una mujer bueno, llevaba con unos chapines tan altos y se ponía belladona, es decir, para dilatar las pupilas para parecer tan bella, pero yo que ujú. soy óptico, sabes que cuando la belladona lo que hace es dilatar las pupilas, con lo cual te crea Sí, una miopía impresionante, no ves nada. no Entonces ves tenía nada, que todo ir borroso. iba todo borroso con unos chapines altísimos, entonces tenía que ir con dos damas apoyándose, es decir, iba bellísima, pero no era nada práctico. Para que veas hasta qué punto Ya te digo. no se trajo ideas de Oriente y las implantó aquí en Europa, es decir, tomó mucha nota, ¿no? De toda esa exuberancia oriental, ¿no? Yo creo que supo Ujú. usarlo muy bien, todo Sí, aquello. sí. Apuntaba hace un momentito mientras hablábamos un lector o una lectora. Perdonad que no puedo quedarme con todo lo que estáis diciendo, pero intento capturar algún detallito. Y decía, me encanta cómo haces ver que Eleanor utilizaba la psicología inversa para conseguir lo que quería, que los demás hiciesen lo que ella quería. Y yo añado, utilizaba la psicología inversa y también utilizaba muy bien sus recursos, como por ejemplo los gatos aquitanos, los espías de la época, que imagino que estos también los has encontrado en las crónicas de entonces. No, no, para nada. Los gatos Ah, aquitanos no, son estos son totalmente, inventados, vale. claro, son Menos mal, menos mal, totalmente menos mal. ficcionados. Pues es que, claro, es que cuando hay gente que, por ejemplo, se enfada, ¿no? Cuando dice, no, los gatos aquitanos son inventados. ¿Cómo te inventas? Vamos a ver, soy escritora de Es ficción. que solo Quiero decir, mi faltaba. trabajo es inventarme historias para que sean fascinantes. Sí, sí, O yo sea, estaba lo que no empezando, puedo estaba hacer es, empezando. por el hecho de que ambiente algo en la historia,
Ujú. cree algo y me ciña tanto a la realidad que no me puede inventar nada. Entonces, como digo, sería una biógrafa, sería historiadora, sería Claro. ensayista. Pero, claro, los gatos aquitanos, ¿de qué parte la idea de los gatos aquitanos? Obviamente, sí que me leí bastantes tratados de criptografía. Claro, la criptografía era un arte que estaba desarrolladísimo. Bueno, ya Heródoto, que era un griego que vivió hace 3 milenios, ya nos hablaba de cómo cómo hacían pasar mensajes de unos y los otros, ¿no? Maneras fascinantes. Por ejemplo, cogían a un esclavo, le rapaban la cabeza, le tatuaban el mensaje, esperaban a que le creciese el pelo ¡Qué y bueno! después enviaban al esclavo a donde el aliado que le rapaba el pelo y leía el mensaje, ¿no? Ostras, pero Otra de las maneras, eso es un mensaje a largo plazo, ¿no? Porque ¿cuánto hay que esperar claro, para sí, que no, eso quede no tenía que tapado? ser un asedio ni Hay que algo que esperar. hiciese demasiado, porque imagínate, ¿no? Claro, claro. Otro era el de las tripas de conejo, es decir, los llevaban carretas con víveres y el que recibía el mensaje sabía en qué conejo tenía que buscar, que obviamente estaba muerto o matado, y Ujú, dentro de las tripas del conejo estaban vaciadas y ahí pues había un tubito con el mensaje, ¿no? Todo esto está ya en Heródoto. ujú, En medievo ya la criptografía estaba ya muchísimo más desarrollada. Los griegos, por ejemplo, tenían otras maneras, por ejemplo, que era, imagínate, tenía el emisor y el receptor tenían un palo ujú. cortado del mismo diámetro. Lo que hacían era con un cinturón de cuero se ponía Ajá. alrededor y se ponían unas letras y se ponía el mensaje. Eh, Después hacían llegar la cinta, pero solo podía descifrar el mensaje quien tuviese el Quien palo tuviese del mismo del grosor. diámetro exacto. Claro, 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 Todo claro. eso quiere decir que estaba muy desarrollado y en el medievo más aún. Ujú, Entonces, si estaba desarrollada la criptografía, obviamente la criptografía lo usaban los espías. Es decir, si había ujú, criptografía, había espías. Es decir, había personas que de un reino a otro eh, lo que hacían era hacer llegar mensajes a los aliados o a sus señores, etcétera, ujú, etcétera, mensajes que no se pudiesen detectar por el enemigo. Sí que es muy difícil en el medievo encontrar en las crónicas eh, huellas de la existencia de espías. Muy difícil. claro, porque eso Claro, porque era un secreto. cronista escribe, como te he dicho antes, lo que le dice el rey Claro. que escriba. Pues escríbeme Ujú. esta batalla, ponme bien, haz esto, lo otro. No va a decir, oye, habla de mis espías. No tiene lógica, ¿entiendes? Claro, claro. Sí que sí que pude ver, por ejemplo, más tarde en el Reino de Inglaterra, por parte de Enrique II, que hay muchísima más documentación que hablaba de espías del Vaticano y espías de otros reinos. Entonces, si Ujú, había contemporáneos espías de otros reinos, obviamente los aquitanos, con ese poder económico que tenían que tener espías. Por lo demás, pues me parecía, por ejemplo, el hecho de crear un cuerpo épico que se llamaban los gatos aquitanos, que fuesen ujú, legendarios, que en Francia se dudase de su existencia y ese fuese su mayor fortaleza, pues me pareció que, como te digo, mi trabajo es fascinar y mi trabajo es jugar con la imaginación y jugar con un universo coherente dentro de la historia. Entonces ujú. me pareció muy bonito pues, crear el personaje de Adamar, que era pues, la gata gitana más antigua, que supiese todos esos trucos venidos de las cruzadas y que, bueno, que fuese pareciese una inocente anciana, ¿no? Pero que fuese la más letal de todas, ¿no? Es decir, me daba pie a narrativamente a crear personajes muy interesantes, ¿no? Está muy chulo y me alegro de que te los hayas inventado porque a medida que íbamos hablando iba pensando, jolín, cada cosa que le pregunto está en las crónicas y está en las crónicas y está en las crónicas. Entonces parecía eso, que dónde está lo novelado. Pero aquí hay mucha novela de muchísimo calibre. Fíjate, si Aquitania fuese un vino, los vinos de crianza tienen 3 años, que es más o menos la crianza que ha tenido esta novela. Creo que sería un crianza con muchísimo cuerpo. Lo recomiendo, sé que muchos de los que nos están escuchando ya lo habrán leído. También les recomiendo releer. Esto lo Yo recomiendo, también. esto lo recomiendo muchas veces en algún momento de las charlas porque yo soy muy fan de releer
y he comprobado en los últimos años que me gusta volver a empezar una novela nada más terminarla. Luego no la leo dos veces seguidas, pero al volver a empezar los primeros capítulos me encuentro con sorpresas, con cosas que se me habían olvidado por el camino hasta llegar al final y tiene mucho saborcillo. Eh, estuve el otro día dando una vuelta por tu Facebook, que estoy un poco anticuada y voy más por Facebook que por Instagram, y, y encontré que me hizo mucha ilusión, que vas a escribir en Zenda Libros, que bueno, un portal literario muy chulo, vas a hacer una sección periódica. Estoy haciéndola ya, llevo ya 2 artículos, ahora me toca precisamente esta semana escribir y entregar. Le he llamado The Book Hunter, es decir, la cazadora de libros, porque al Ujú. final, bueno, tú que trabajas en una librería sabes que los lectores lo que somos es cazadores de libros, ¿no? Que vamos, Así es, así yo al es. menos cuando voy a las librerías voy de caza, ¿no? Y bueno, mi sección sale cada día uno de cada Ajá. mes, es decir, que saldrá publicada el 1 de febrero y el 1 de febrero, no, el 1 de marzo, estamos ya, fíjate El 1 de que marzo, el 1 de febrero ya el lo 1 hemos de marzo, pasado. el 1 de febrero, por ejemplo, hablaba, se llamaba de patrones, buscando patrones entre líneas y de lo que hablaba era pues de que Ujú. me había puesto a buscar dentro de mi biblioteca en otras pandemias cómo se había comportado la gente en pandemias diferentes. Me había puesto a buscar en el diario del año de la peste de Daniel Defoe, que era la peste que tuvo lugar en, en Londres en el siglo XVI más o menos, que duró justo un año. Buscaba patrones, ¿no? De si la gente Ujú. se comportaba como nos estamos comportando nosotros ahora. Y veías patrones como, por ejemplo, que había gente que no salía de casa, es decir, directamente se confinó durante un año entero. Había gente que bebía y salía todas las noches de fiesta como si no hubiesen mañana. Muchas de las casas que quedaban de los muertos eran ocupadas sin pedir permiso a los herederos, Wow. aprovechando que estaban confinados. Es decir, no sé si Ujú. te suenan los paralelismos. Sí, 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 Es sí, decir, sí. que eh, después, por ejemplo, me fui a la, ¿cómo se dice? A la muerte en Venecia que ahí, por ejemplo, pues narra, por ejemplo, es mucho más actual, pero narra una epidemia de cólera que tiene lugar Ujú. en la Venecia de principios de siglo y el escritor se enamora de un chico joven, de Tacio, que es bellísimo y demás, se va obsesionando con él, va viendo cómo las autoridades van ocultando a los turistas ricos de la playa del Lido y del hotel que está allí, le van ocultando que hay una epidemia de cólera y muchísimos van muriendo, ¿no? Y él va viendo Ajá. cómo todos se van enterando poco a poco, los turistas se van enterando de que hay una peste y Ujú. van haciendo las maletas y él se queda porque la familia, la madre de este chico no se entera y se queda prácticamente hasta el final. Y al final de la novela, pues él coge la cólera, muere y demás por haberse quedado hasta, ¿sabes? Como la orquesta del Titanic, más Sí. allá de la lógica, ¿no? Es decir, que ese, por ejemplo, era un artículo que estaba buscando yo paralelismos, ¿no? En libros de lo que está pasando. Ajá. ¿Un avance del 1 de marzo? ¿El título? El 1 de marzo, pues lo que voy a hablar es de Maya Angelou. Voy a contar una anécdota. La anécdota que tiene que ver al principio de la novela de Aquitania, la de que es violada con 8 años y que ella decide no hablar porque cuando Ujú. dice son ellos y su tío los mata, y ella dice mis palabras matan, esa es una anécdota que obviamente no sucedió de verdad, es decir, en ninguna crónica pone que a Leonor de Aquitania la violasen los cafetos con 8 años, pero la saqué de una historia real que fue la de Maya Angelou, que es la mujer esta afroamericana que ha sido premio Nobel de Literatura, que murió también con 80 y pico años, hace unos años, y es que ella con 5 años le violó un hombre y le metieron en la cárcel porque el juez dijo quién ha sido y ella dijo ha sido él. Entonces le metieron en la cárcel le pegaron una paliza y lo mataron. Entonces la niña pensó, Maya, dijo, mis palabras Mis matan. Y se palabras quedó matan. muda durante unos cuantos años y lo único que hizo, y claro, la consideraba, pues imagínate, en aquellos años de la América profunda, negra y muda, pues pensaban que era tonta. Sin embargo, una profesora suya dijo, esta niña no es tonta, le daba libros de poesía. Cuando la niña ya rompió a hablar con 8 años,
No hablaba en prosa, hablaba en poesía, Hablaba en verso. hablaba en verso y eso ¡Qué la hizo poeta. grande! Y eso la hizo poeta. Y me pareció tan bonito porque mi poema favorito de siempre ha sido el I Still I Rise, o sea, y aún así yo me levanto, ¿no? Y es Ujú, que además simplemente siempre me emociona cuando, cuando hablo de él, ¿no? Pero me parece un canto a la resiliencia y no sé, me parecía muy bonito incluir esa anécdota en Aquitania, ¿no? Porque así ya me perfilaba muy bien el personaje. ujú. Así que de Pues eso hablaré con, con- en el artículo final. con este canto a la resiliencia que también está en Aquitania, creo que un poco está en toda tu obra, Sí, ese solo sé seguir del que sí, nos son hablabas todos antes. supervivientes, sí, es así. Esto lo dejo que sea como la guinda de la conversación. Siento muchísimo, estaba escuchándote bien atenta y no haber podido atender un poco más a los comentarios. Quizás alguna pregunta se me ha saltado. Mira, están preguntando qué es eso. Hablábamos de que Eva está escribiendo un artículo mensual en Zenda Libros, que lo encontráis El 1 de fácilmente marzo saldrá. en internet, eh, que está genial porque como después de leer Aquitania nos quedamos con las ganas de leerte más, pues tenemos dos opciones, o ir hacia atrás y volver a la isla a la saga de los longevos, etcétera, o ir hacia adelante y leerte en Zenda Libros. Y también quiero despedirte con tus propias palabras. Porque he encontrado otro artículo, creo que también en Zenda, en el que hablabas de la extraña gira del Premio Planeta de este año y al final decías, pero bueno, tengo una alegría y es que leer en las noticias que se están vendiendo más libros, que se están incorporando lectores, que gente que había perdido el hábito de la lectura porque iba a todas partes con mucha prisa y la lectura es algo sosegado, lo ha retomado y le está sirviendo, eso significa que la literatura, al menos la literatura en esto, ha vencido a la pandemia. Y pues con esas palabras que son tuyas, pero que me rechiflan y me llegaron al corazón, me parece que podemos despedir esta charleta. Pues me parece la guinda perfecta y con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Uh -huh, Que sea todo lo malo y toda la oscuridad de estos tiempos, hemos recuperado muchísimos el hábito de la lectura, muchísimas horas que antes no nos pertenecían, ahora nos uh -huh. pertenecen y nos hemos vuelto todos hacia nuestras bibliotecas y hacia nuestra librería de barrio. Y yo creo hay que ser positivos, ¿no? Y yo pienso que cuando termine todo esto, esa costumbre seguirá, ¿no? Uh -huh. Los que han retomado el vicio de la lectura, que es prácticamente es una adicción o una manera de vivir o de ver la vida, ¿no? Pues yo creo que ya de adultos seguirán en ella y nosotros que somos, tú que eres librera, yo soy escritora y lectora y bibliófaga, pues encantado. Desde luego. Oye, pues Eva, como te decía al principio, muchísimas gracias por este ratito, ha sido un lujo. Yo lo he pasado muy bien, espero que tú también y sobre todo espero que también todos los que lo hayan visto o los que lo vayan a ver después. Te mando Ujú. un beso muy grande y, ojo, quedamos emplazadas para la próxima vez vernos en persona y crear recuerdos de 3 dimensiones en Logroño en carne y hueso. Totalmente. Espero que para 2022 nos podamos ver. Yo tengo Ujú. muchísimas ganas de volver a subir al norte, de volver a estar en Logroño y nos echamos después unos pinchos en el Cubera Ujú. y nos Y, tomamos fir- un patrimonio. y firmamos los libros a todos los lectores que vengan a hacer cola el rato que haga falta. Totalmente. Genial. Pues un abrazo muy grande, Eva. Bueno, un abrazo a ti y a todos los lectores que habéis estado aquí durante esta hora acompañándonos y encantada de verdad de que sigáis ahí. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.